Oh, cuánta emoción me dio saber que la historia de Avatar, la leyenda de Aang, continuaría. Tanto por explorar, tanto por descubrir, tanto más que podía ofrecernos ese mundo. Pero entonces recaí en el detalle que, para que haya otro Avatar, el anterior debe morir. Es decir, Aang estaría muerto para esta secuela. Si bien nos dejaron en claro que es un ciclo que continúa, el saber que no serían los mismos personajes apagó mi hype bastante. Para ser sincero, fueron más de 10 años después que le di una oportunidad a la leyenda de Korra. Escuché de amigos, de reviews de random en internet, de youtubers y de mi propia hermana que la serie era mala. ¿Era posible? La secuela de una de las mejores animaciones de la historia Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. ¿podía ser mala? Y tras más de una década de su finalización, si la vemos como retrospectiva, ¿podemos corroborar o negar dichas afirmaciones? Tengo un micrófono nuevo que me regalaron para mi cumple y además ya estamos a 111 suscriptores. Estoy feliz, muchas gracias. Y una pregunta para las dos personas que ven mis videos. No le doy mucha importancia a la edición del video. ¿Les molesta, sí? Ahora sí, vamos al tema del video. Pero antes, ¿de dónde salió Avatar la leyenda de Korra? Después del enorme éxito de Avatar la leyenda de Aang, Nickelodeon quería continuar explotando el universo Avatar. Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, sus creadores originales, aceptaron retomar el mundo de los maestros de los elementos, pero con la idea de un nuevo Avatar. Alguien diferente a Aang, con personalidad propia y un contexto radicalmente distinto. Konietzko y DiMartino pensaron que la secuela podía ser una oportunidad para mostrar un mundo más moderno, con avances tecnológicos y con conflictos sociales más complejos que los de la serie anterior. Así nació Korra, un avatar mujer, fuerte, testaruda y proveniente de la tribu Agua del Sur, ambientada 70 años después de Aang, en una ciudad inspirada en el Art Deco y la revolución industrial de los inicios del siglo XX. En 2010, los creadores presentaron el concepto a Nickelodeon bajo el nombre Avatar Legend of Korra, planteándose inicialmente como una miniserie de 12 capítulos, autoconclusiva. El canal aprobó rápidamente el proyecto por el éxito aún fresco de Aang, aunque con un formato más reducido, para ver cómo respondía el público. Tras el gran recibimiento de la primera temporada, Nickelodeon amplió el encargo y le permitió transformarse en una serie de 4 libros o temporadas, cada uno con un arco cerrado. El proceso creativo constó de temas más adultos y complejos. Desde el comienzo, DiMartino y Konietzko quisieron darle a Korra problemáticas más maduras, con villanos ideológicos, considerando temas como la igualdad social, el anarquismo y el totalitarismo, y un tono más adulto en los dilemas del personaje. En lo que respecta al diseño y al arte, mantuvieron la colaboración con los estudios surcoreanos, Estudio Mir, entre otros, pero con influencias artísticas distintas, como una Nueva York de los años 20, Shanghái de entreguerras y el jazz como una referencia sonora. En lo que respecta a artes marciales, volvieron a contar con el maestro Sifu Kisu para mejorar y desarrollar los estilos de combate adaptándose a la personalidad de Korra, que es más directa y física. Así también, uno de los hitos creativos fue la relación entre Korra y Asami, que si bien no fue confirmada de manera explícita en la serie, terminó marcando un paso adelante en la representación LGBTIQ en series infantiles, aunque debieron ser muy sutiles para mostrarlo en la pantalla por restricciones de Nickelodeon. En términos generales, Korra se planteó como una serie con mayor libertad narrativa, aprovechando que el público de Aang había crecido y podía lidiar con cuestiones políticas, espirituales y emocionales más profundas. Pero bueno, esto es lo que nos puede decir Wikipedia o ChatGPT. Ahora, ¿cómo salió el producto final? Seguir la historia de Aang no sería tarea fácil, de por sí habiendo creado una obra tan buena, si se continuaba de una manera solamente buena, podía afectar el producto anterior. Casi podemos decir que estaban obligados a darnos el mejor producto posible por todo lo que nos trajo la obra anterior. Como si fuese una cena y todo está bueno, pero si el postre está mal, mancha la experiencia. ¿Qué se necesita entonces para que una secuela funcione?
Hay que tomar las cosas que gustaron al público en la entrega anterior y explorarlas y explotarlas de una manera similar a la que se hizo, pero innovando lo suficiente para que no se sienta solo como una copia de lo que ya se vio. Hay buenos y malos ejemplos de esto. Tanto la serie como la propia protagonista saben que vienen de un legado gigantesco y se les recuerda constantemente que Aang y los eventos de su leyenda cambiaron para mejor todo. Varios amigos me habían comentado algo similar. Korra no es mala, repito, no es mala, pero como historia individual. Pero, y ahí viene el pero, termina siendo deficiente cuando lo comparamos como una continuación. Korra no es Aang, Asami no es Sokka, Mako no es Katara, Bolin no es Toph, y no necesitan serlo. Si fuesen copias del grupo anterior, sería poco original, repetitivo y hasta decepcionante. Y si logramos separarlos del grupo Avatar anterior, son buenos, con sus buenas caracterizaciones, un desarrollo, ponele, de personaje y, bueno, si los tenemos en cuenta con el cast anterior, bueno, todos palidecen. Los 4 libros de Korra son autoconclusivos, pudiéndose notar una diferencia clara en cada uno, en temática, en objetivos y en enemigos, aunque no dejan de ser consecuenciales. Esto puede llegar a hacer sentir cierta desconexión con sus tramas. Con Aang, si bien cada libro era distinto, todo apuntaba al mismo punto: detener la guerra de 100 años venciendo al Señor del Fuego antes de que vuelva el cometa de Sozi. La trama es brillante, presentándonos un objetivo claro, un tiempo límite y las metas a completar. Esto se vio presente a lo largo de los 3 libros, pero con Korra no hay un punto general claro. Podríamos decir de que es simplemente el equilibrio, igual que en la primera serie. En el primer libro tiene un villano y una trama totalmente nuevas a comparación de lo que vimos antes. Ideologías, sociedad y el equilibrio que el avatar debe traer es uno social. Pero el segundo libro cambia todo eso y lo reemplaza por espíritus, llegando a los orígenes del ciclo del avatar, y el equilibrio pasa a ser uno espiritual. El tercer libro vuelve a cambiar todo eso, con un grupo de peligrosos maestros que buscan enfrentarse al avatar. Esta vez el equilibrio se basa en mantener lo acontecido y no perecer en el intento. Y por último, el equilibrio vuelve a ser uno social y civil, pero en todo esto hay un déficit. El mundo planteado en Avatar, la leyenda de Aang, era hermoso. Se sentía mágico y extenso. Al recorrer el mundo veíamos diferentes culturas, personas, problemas e incluso animales variados. El grupo se enfrenta a diversos peligros y se encontraba con viejos y nuevos enemigos, con entornos que se sentían vivos y en movimiento. En la leyenda de Korra casi no vemos eso. La estética apunta a algo nuevo: Ciudad República, establecida por Aang, la cual remite a la Nueva York de los años 50, industrial, desarrollada. Y sí, es interesante en un inicio ver la dinámica de más moderna con el manejo de los elementos, pero casi no nos movemos de ahí. Volvemos a Ba Sing Se un par de veces, vemos un poco de las nuevas tribus del agua y un par de ciudades nuevas, pero no nos movemos mucho en los entornos nuevos o en los ya conocidos, salvo por un par de excepciones. En esto pareciera que el mundo de Korra es más pequeño que el de Aang. La serie anterior dejó varios puntos en tratar, y algunos de esos sí son explorados por la sucesora de Aang. Estos son principalmente el ciclo del avatar, los espíritus y el mundo que habita. Me gustó en su momento, pero al verlo en retrospectiva parecería que ni los creadores estaban seguros de cómo presentarlos o qué querían presentar, llegando incluso a ser problemático en torno a la narrativa que se presentó en un inicio en la primera serie, pero con ello nos respondieron algunas incógnitas que nos habían dejado sin contestar, como mostrar al primer avatar, Wang, y en su historia muestra y se explora el mundo espiritual, el concepto del equilibrio y reencarnación del avatar, así como también se le da un nuevo significado al estado avatar. La primera serie, si bien no era completamente infantil, estaba concebida para ser consumida por niños. Korra se nota que trató de madurar junto a su público, trayendo cosas que no eran importantes en la historia de Aang,
como darle un enfoque más grande a las historias románticas, entrar aún más en los conceptos y traumas de los personajes y sus desarrollos. Particularmente Korra tiene unos problemas emocionales y mentales bastante importantes. Pasa por una depresión, trauma e incluso grandes malestares físicos. Korra queda en silla de ruedas al finalizar una de las temporadas. Hasta ese punto llegamos. Esto es algo favorable. Que la trama madure junto a su público es una muy buena estrategia, pero es peligroso al mismo tiempo. Si convertimos la comedia adolescente en un drama policial de la noche a la mañana, puede llegar a ser chocante. Y entiendo que Korra pudo ser chocante para muchos. Cambiar todo lo anterior por nuevos lugares, nuevos personajes, nuevos espíritus, está muy bien, pero al mismo tiempo es entendible que genere rechazo. Y ahora tenemos drama romántico, conflictos ideológicos, problemas sociales, muchos de los cuales son muy bien tratados, porque el público estaba listo para recibirlos. Estos son algunos aspectos positivos y quiero considerar algunos más antes de pasar a la parte que considero más negativa. Los villanos. Man, en esto se lucieron, al menos en su mayor parte. Si bien no tengo grandes quejas con ninguno de los villanos de la leyenda de Aang, todos fueron muy destacables y buenos, el jefe final de Aang fue tratado de una manera pobre. No nos mostraron su cara hasta el libro 3 y no lo vimos en acción hasta la gran pelea final. Tuvieron que salir los creadores a decir de que él era el maestro fuego más poderoso de su tiempo para llegar a darle un poco más de importancia a él como antagonista. Pero con Korra conocemos a Amon, el primer villano, que fue terrorífico, misterioso. Se presentó como un problema que iba más allá de lo físico, una amenaza social, alguien que estaba poniendo al pueblo en contra de los maestros y del Avatar, pudiéndose trasladar algunos aspectos de nuestra realidad. Tuvo bajo control básicamente todo, y fue básicamente un guionazo el que lo derrotó. Venció al Avatar en más de una ocasión y le dejó en claro que la tenía en la palma de su mano. Asimismo, su habilidad de quitar la capacidad de usar los elementos lo volvía aún más misterioso y peligroso. ¿Cómo aprendió a hacer eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿Realmente fueron los espíritus? Y bueno, esto es una retrospectiva, así que vamos a hablar con spoiler. La resolución no fue satisfactoria. Korra le vence usando el elemento que no había podido usar hasta el momento. Se revela su historia como un maestro sangre y además lo matan. ¡Ay! Su propio hermano lo mata, los inmolan y sus seguidores quedan en la nada. Todo el conflicto que él armó quedó en la nada misma. Asimismo, el segundo villano es complicado. No me parece mal, pero me parece bastante olvidable considerando el gran cambio que causa en el orden mundial. Y dejó aún más mal parada a Korra como avatar y como personaje. Manipuló a la protagonista endulzándole el oído. Hizo exactamente lo que él pedía, a pesar de que su maestro y su padre le dijeron que no lo haga, y casi causa un cataclismo. Sus hechos como villano fueron trascendentales, y lo que pasa en los siguientes libros es por culpa de él. Bueno, y de que Korra le hizo caso. El concepto de un avatar oscuro se me hacía súper interesante para lo poco que duró y todo el potencial que tenía. El grupo de villanos del tercer libro me parecieron muy interesantes. Tal vez no son los personajes mejor escritos de la serie, pero muestran que son muy peligrosos con acciones. Y ver a un maestro aire malvado fue algo nuevo, algo muy destacable. Otra maestra combustión, una maestra agua sin brazos que usa el elemento como extremidad y al primer maestro lava. Cada uno con su propio estilo peligroso. Cada uno detenido y encerrado en un lugar que le fuera desfavorable. Cómo escaparon, sus acciones a partir de entonces y las peleas. ¡Ah! ¡Qué bueno que estuvo! Y bueno, casi lograron vencer a Korra. Y bueno, su objetivo era justamente no solo eliminarla, sino eliminar el concepto puro del avatar, y casi lo logran. El villano final me parece una referencia al pintor austriaco del bigote divertido, una dictadora en todo el sentido de la palabra. No fue muy interesante, salió no de la nada porque la habían presentado anteriormente, pero a mi parecer
no era muy interesante. Era muy cruel, muy decidida, muy dictadora. Kuvira es el resultado de un mundo con un avatar ausente, sin un líder claro a quien seguir. Su resolución al final, también tengo mis comentarios con respecto a eso, pero vamos a hablarlo un poquito después. Las peleas en Korra no están mal, pero otra vez, si las consideramos como un producto aparte, separado de Aang. Porque a mi parecer se perdió algo de la entrega anterior. Korra es más directa y física, por consiguiente su manejo de elementos se volvió algo simplista. El usar el elemento como parte de uno a convertirlo en algo simplemente como un objeto más. La forma en que Korra usó el aire para derrotar a Amon no es distinta a la que usaba el fuego o el agua. Aang, cada vez que tenía que enfrentarse a un enemigo, adaptaba el entorno y su manejo del elemento para volverlo favorable. Lo mismo con Katara, lo mismo con Toph. Sin embargo, con Korra se le limitó a convertirse en un te lanzo fuego, te lanzo agua, te lanzo piedras. Y bueno, no me gustó mucho. Incongruencias. Si bien la historia en sí misma no tiene grandes agujeros de guión o incongruencias argumentales evidentes en la propia narrativa de la obra, lamentablemente sí pasaron en relación con la obra anterior. ¿A qué me refiero? A que algunos conceptos que se introdujeron en la leyenda de Aang fueron cambiados durante el transcurso de Korra. Entre estos podemos considerar el elemento opuesto. En la historia de Aang, en 2 ocasiones al menos, nos mencionaron que el aprender a manejar el elemento opuesto es particularmente complicado. Katara hace este razonamiento cuando Aang tiene problemas con la Tierra Control, que es el elemento opuesto al aire, nación a la que pertenece y el elemento que mejor maneja. Y Roku también se lo menciona a nuestro pelado cuando le cuenta su historia, de cómo el agua era particularmente difícil para él. Sin embargo, esto no pasó con Korra, que siendo una niña ya era capaz de utilizar 3 elementos sin mucho problema, aunque este detalle fue fácilmente acomodable, o excusado, al decir que el elemento opuesto en realidad es a la personalidad del avatar y no su nacionalidad, así que esta podemos decir que la taparon bien. Raava y el mundo espiritual. El concepto de Raava no está mal per se. De hecho es muy interesante y le da una explicación al por qué el avatar funge como el puente entre ambos mundos. Pero es raro. En la historia de Aang, Roku nos explica que el estado avatar es una acumulación de la sabiduría y las experiencias de los avatar anteriores, culminando en un momento. El estado avatar es un mecanismo de defensa, diseñado para fortalecerte con todas las habilidades y la sabiduría de los antiguos avatares. El brillo es la combinación de todas tus vidas pasadas, que concentran su energía en tu cuerpo. En estado avatar, eres sumamente poderoso. Pero en esta serie nos dicen que en realidad es porque Raava, un espíritu poderosísimo, representación del yin puro del universo, vive dentro del avatar. Lo cual, a decir verdad, quita un poco de ese misticismo que teníamos. Así también con el concepto del equilibrio, que en Korra se volvió mucho más literal que metafórico. Pues el primer avatar, Wang, cambió la historia a separar a los 2 espíritus que mantenían un balance y luchaban desde el principio de los tiempos. Y esa es otra cosa, el mundo espiritual se volvió muy físico, volviéndose en un plano más palpable que en la historia anterior. Entrar al mundo espiritual era todo un tema en la leyenda de Aang, teniendo que esperar a los solsticios o momentos de profunda meditación, pero en Korra, controlar espíritus y pasar de un plano al otro es tan fácil como pasar un portal, y al parecer siempre estuvo ahí ese portal, lo cual quita un poco de esa importancia que tenían los templos, los solsticios que tanto nos habían presentado en la serie anterior. Aunque nuevamente lo excusaron con el concepto de la incursión armónica y esas cosas, pero bueno, excusas. El origen del elemento control. Una de las cosas que me encantaron del libro 3 en la leyenda de Aang fue la conversación que tuvo el equipo cuando Zuko perdió su poder. Toph sugirió regresar a la fuente,
ella aprendió de los tejones topo. Aang hace mención que los bisontes voladores enseñaron a los nómadas aire. En el libro 1 se nos dice que los maestros agua observaron cómo la luna hacía subir y bajar mareas, y así aprendieron de ella. Y finalmente, Zuko menciona que los dragones fueron los precursores del fuego control. ¡Ah, qué lindo lore! Hasta que la leyenda de Korra atacó. Y se le dio otra explicación que nuevamente no es mala, pero no es la misma. Cuando nos cuenta la historia de Wang, el primer avatar, se nos dice que los espíritus y los hombres habitaban el mismo plano, y para estar protegidos, las personas vivían en leones tortuga. Y cuando salían de ahí, la tortuga les daba un elemento. Las tortugas. No la luna, no los tejones, no los bisontes, no los dragones, no. Los leones tortuga. Es más, con los nómadas aire es aún peor. Según el canon actual de la serie, los nómadas aire podían volar sin la necesidad de planeadores o bisontes, gracias a la desconexión que sentían con lo material, esto que también se vio con Sahir en el libro 3. Pero, al relacionarse con los bisontes voladores y encariñarse con ellos, perdieron la capacidad. Es decir, quienes supuestamente en un inicio enseñaron el aire control a los nómadas, en realidad fueron quienes les sacaron poder. Pero bueno, se pueden buscar los cómics, declaraciones de los creadores y demás, pero las cosas quedaron contradiciéndose y creando otra incongruencia en torno a lo que fue el origen de los elementos. Pequeño agregado. Tenía básicamente el guión listo cuando me encontré una publicación en la que supuestamente los creadores de Avatar hablaron en un podcast diciendo que iban a reescribir el origen del Avatar y varias cosas más, un retcon para la nueva serie. Esto muestra lo poco que les importa mantener las cosas establecidas y lo sencillo que es para ellos modificarlas para una nueva historia entrante. Por consiguiente, no podemos tomar por sagrado el canon de Avatar. Fin del agregado. Hay otras cosas que no me gustaron, pero que no llamaría un agujero de guión, y que vienen a ser algo que es simplemente mi opinión. Por ejemplo, el Loto Blanco, que en la primera serie era una organización secreta que siempre estuvo ahí. Nos mostraron a sus integrantes de manera sutil. Los más sabios, los mayores. Y en Korra son como una especie de policía que lamentablemente no pudo hacer bien su trabajo. No es que fueran malos haciendo su trabajo, simplemente se encontraron con grandes desafíos, pero no pudieron hacer nada. No les encarguen nada, todo les sale mal. Asimismo, el carisma de los animales acompañantes. Momo y Appa tenían sus personalidades y eran agradables. Y tenían sus interacciones con los demás. Los animales en Korra, Naga y Pabu son tiernos, pero intrascendentes. Pabu está ahí haciendo un ruido lindo para hacer cosas lindas y Naga lo usan principalmente medio de transporte. Cuando nos habían hecho también una clara alusión a que los Avatar tenían un animal guía espiritual al que estaban profundamente enlazados. Esta profunda enlazada se nos dice que la tiene Korra con Naga, pero nunca nos la muestran de manera clara. Sé que muchas de mis quejas y observaciones tienen explicación en algún lado. En un cómic que salió hace años, en declaraciones de los creadores, la página oficial. Pero, si tenemos que recurrir a otras fuentes fuera de la serie que estoy viendo en el momento para entender lo que está pasando en la serie en el momento, bueno, me suena más una excusa que una explicación. Más como una forma de tratar de tapar un bache que una explicación del por qué el bache está ahí. Bueno, como conclusión. ¿Cómo permitiste que me convirtiera en ti? No voy a decir que la serie es mala, porque sería mentir. Imagino que mucho del hate viene de la mano al hecho de que Korra fue una avatar mujer, de que tiene muchísimo poder desde el principio y que gana sus conflictos por medio de guionazos. No vamos a mencionar nada acerca de la piedra que devolvió el estado Avatar a Aang, pero bueno. La historia es muy buena. Tiene personajes que se profundizan, no solo del equipo Avatar, sino también los hijos de Aang, las de Toph. Los problemas de los primeros 3 libros están tremendos. Así que no puedo decir que no disfruté la leyenda de Korra. Y la realidad es que sí, cuesta disfrutarla como una serie separada, puesto que es la secuela de Aang. Y aún más, la serie no nos deja olvidar que es, en efecto,
una secuela, pero no la considero mala. Con la mente abierta podemos verla y disfrutarla. Si tenés ganas, si no le has dado una oportunidad aún, yo te digo que lo des, con paciencia. Si viste La Leyenda de Korra y te gustó, decime por qué. Si no te gustó, también decime por qué. Bueno, esto es la retrospectiva que tenía preparada para este video. Muchísimas gracias por ver y nos veremos a la próxima.